El Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se acercaron a Jesús los discípulos de Juan Bautista y le dijeron: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos mucho mientras que tus discípulos no ayunan? Jesús le respondió: ¿acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Llegará el momento en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí el Señor una vez más nos está llamando y nos está diciendo cuándo será ese momento en que el esposo dice le será quitado. Y ahí entonces ustedes ayunarán. Queridos amigos, quiere decir que la presencia de Dios, la presencia de un Jesús que viene aquí para salvarnos, tiene que ser un momento en el que nosotros tenemos que ponernos las pilas. Ya haya pillana, peñan de yana, hoy me imagina a peñan de abetebe, y entonces este es el momento de conversión, queridos amigos. Dios está en medio de nosotros. Dios se nos ha ofrecido siempre. Ahí está la gracia del Señor. Upeaco dice ina ñande ye poyaya na ye pajaya bueno ñande yana de reme en baitema baikuesebe, aquí está la gracia. Y entonces tengo que ser consciente de que dentro de mi opción fundamental yo tengo que tomar, porque esta es la propuesta del Señor. Y entonces por eso, queridos amigos, nos está diciendo, aprovechar que en este tiempo de Cuaresma, estamos en este viernes, queridos amigos, de Cuaresma. Así es que tenemos que aprovechar después de ceniza, ¿verdad? Y por lo tanto, este es el momento oportuno que nosotros tenemos que aprovechar de esta gracia de Dios, porque es un llamado a la conversión. A este día viernes hoy, ayer, entonces así como viernes, queridos amigos de Cuaresma, tenemos que hacer también la abstinencia. Bueno, estos son simplemente algunos de los signos importantes. Abstenernos, decirnos. Pero hay muchas maneras, como decía el Papa Francisco, y casi todos los papas también siempre nos hablaron. Abstenernos entonces de la maledicencia, o sea, niña lleva y Andrea pisar. Abstenernos sobre todo, queridos amigos, del popindá, del mondajá, de la corrupción, de la sobrefacturación, ya ni abstenemina con ya lleva. Porque pia la verdadera conversión. Porque es muy fácil de yo la mía coge putillo y con la mitad yo decía, ya absteneta la hoy. Algunos luego casi todo el año ya abstener la porque es lleva. Pero, queridos amigos, no es ese el sentido. Estos son signos, ¿verdad? Signos importantes que nosotros tenemos que tener en nuestro interior y con mucha convicción. Queridos amigos, es interesante algunas anécdotas, ¿verdad? Me hace acordar una vez cuando al Papa Francisco, ¿verdad?, le preguntaron sobre esto de la abstinencia de la carne. Y él les comentaba que una vez se fue ahí entre los paraguayos en las villas miserias, ¿verdad?, de Buenos Aires, y justamente de Viernes Santo o un viernes así, ¿no era? Creo Viernes Santo, creo que sí. Bueno, lo que sí que justo ya puedo ir ahí asado y me invitaron, dice, y yo acepté, dice, acepté a mismila asado ahí. Quedaba claro. Digo, entonces, hasta el periodista enseguida le dijo, el Papa ya era, ¿verdad? ¿Y cómo? ¿Y usted no se dio cuenta que esto, aquello, y no se abstuvo? Bueno, era lo único que ellos podían ofrecer, el Papa Francisco. Pero yo también soy pecador, yo también pequé, o sea, otro lo intensivo. Bueno, pero para dar a entender, queridos amigos, que la abstinencia va mucho más allá de todas estas cosas. Nosotros tenemos que abstenernos hoy, sobre todo de todas aquellas situaciones que nos llevan a denigrar nuestra propia vida cristiana, a ladear lo que el Señor nos está diciendo. Y entonces eso quiere decir, queridos amigos, que no estamos caminando en el camino de Dios. Y por eso este tiempo de conversión, este tiempo de Cuaresma,
nos llama y nos dice, bueno, que peñan de yarare no debe lleva, ñañamindu uge beñe en la y añande hina, a peña y penuta con anga lleva, ya povei por la mía. Y entonces, ciertamente, queridos amigos, lo que dice aquí, ¿acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Quiere decir, queridos amigos, incluso el miércoles de ceniza, cuando comenzamos, nos está diciendo, ustedes no tienen que ponerse cara de triste, ponerse no sé qué cosa, no, lávate, perfúmate, ¿verdad? Es lo mismo, es la misma continuación, pero ¿por qué? Y porque la gracia de Dios es la que está presente en medio de nosotros, pero eso sí, que nos llama a una verdadera conversión. Y entonces, mientras el esposo está con nosotros no vamos a estar tristes, porque si se nos quita Dios de nuestra vida, ahí sí llegará el momento en que el esposo le será quitado y entonces ustedes van a ayunar. En una sociedad corrupta, en una sociedad donde no se vive los valores del cristianismo, en una sociedad donde todo el mundo quiere sobrefacturar y hacer su ganancia y ser planillero y ser todo lo que es negativo, ¿verdad? De aprovecharse de las cosas del pueblo y de la gente, queridos amigos. Eso es dejar de lado al Señor. Eso es quitar al esposo. Eso es quitar la gracia que el Señor. Y por lo tanto, ahí sí que vamos a llorar. Y lloramos, queridos amigos, las consecuencias de ese pecado. Por lo tanto, pidamos hoy en este viernes de ceniza, queridos amigos, que nos ayude el Señor para que podamos tomar fuerza, ¿verdad? Entusiasmo para hacer un camino de salvación. Que así sea. Que así sea.